في دار الإخوال يما رماني الهوى وغير لي أحوالي ظليت أدور على الأجواد تلاقيهم يما رماني الهوى جوا على La entrada de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Palestina es no solo su armamento militar con portaaviones incluidos y miles de soldados. Lo hacen en nombre de la paz, luchan para acrecentar su poder colonial para ambos, quienes seguían del mismo pensamiento europeo judeo-cristiano. La situación desnuda real no puede ser más sencilla. Hoy, las potencias se dedican a la noble actividad de inventar armas más y más terroríficas, diseñadas no para la guerra, sino para el genocidio. En el nuevo lenguaje las palabras significan lo contrario. Paz es guerra, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. La humanidad es empujada al abismo por una fuerza discreta, silenciosa, invisible, y tiene varios nombres: conspiración israelí, sionismo, masonería, fabianos, Club Bilderberg, fundamentalista de católicos, apostólicos, romanos y protestantes, anglicanos, luteranos, bautistas, metodistas, puritanos, calvinistas, presbiterianos, cuáqueros, Iglesia de la Unificación, unitarios, Ejército de Salvación, anabaptistas, mormones, Open Society de Soros, pentecostales, adventistas, evangélicos libres, testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Menonitas, Fundación Bill y Melinda Gates, Fundación Rockefeller, los Rothschild, Mecenas del Estado de Israel, la Nobleza Negra, Banco Internacional de Préstamos en Basilea, etcétera, etcétera. Todos amparados por la casta política, legitimando una peligrosa filosofía israelí. Quienes se consideran así los elegidos terminaron por instalarse en la tierra prometida, pero en tierra ajena. Son los paladines de la cultura del miedo. Por ello, el surgimiento de judías antisionistas es una paradoja cristiana. Gaza es un polvorín con gas incluido, una agenda oculta donde en el año 2009 un objetivo prioritario era confiscar las reservas marítimas de gas natural en tierras palestinas, situadas en aguas territoriales de Gaza. Los yacimientos de nombre Leviatán, que se encuentran con el yacimiento de Tamar, confiscada y entregada a la multinacional norteamericana Chevron para su explotación. La reserva de gas están valoradas en 605.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Y si Israel toma Gaza, la OTAN y todo Occidente lo apoyarían, ya que Israel les resuelve el problema del gas y aquí no pasó nada. Esto ya estaba en la agenda de Israel antes de la intervención rusa en Ucrania. Cuando Rusia deja de ser el proveedor de gas para Occidente, la alta política, la geopolítica, el comercio y mezcla de religión rubrica el acto. Estos son los componentes. La adhesión de Occidente a Israel tiene como fin que Israel dotará del gas necesario a Europa, y así lo declaró el ex primer ministro israelí, Yair Lapid, el 12 de septiembre de 2022. Pero el problema se llama Gaza, quien controla el enclave del gas. Luego, Estados Unidos y la Unión Europea busca la compra del gas al gobierno israelí una vez allanado el enclave de Gaza. He aquí la real situación. Esta historia se repite. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos podemos decir que fue la obsesión de los colonos ingleses por desplazar de sus tierras y exterminar a nuestros hermanos pueblos indios de Abiyala. El caso del reverendo protestante Salomón Stoddard, religioso de Nueva Inglaterra, propone ayuda económica a los colonos para comprar y entrenar perros para cazar indios como se cazan osos. En enero de 1900, el senador de Indiana, Albert Beveridge, proclamará en un discurso: Dios
ha designado al pueblo norteamericano como su nación elegida para comenzar la regeneración del mundo. He ahí la influencia del concepto de destino manifiesto, y se puede apreciar en un mensaje de 1904 donde dice: si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial con el argumento de que el mundo debe hacerse seguro para la democracia. En 1920, en su mensaje al Congreso, después de la guerra, Wilson declaró: este es un tiempo en el que la democracia debe demostrar su pureza y su poder espiritual para prevalecer. Es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos realizar el esfuerzo para hacer que este espíritu prevalezca. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1919. Murió el 3 de febrero de 1924 después de un accidente por cerebrovascular. Dice nuestro hermano Wambley Ojitica: ¿y quiénes son los mayores expertos en deshumanizar a otras personas? ¿Y por qué? Los soldados que han visto un montón de combate aprenden a hacer esto al enemigo antes de regresar al combate. Los asesinos lo hacen antes de salir a cometer un asesinato. Los policías y el ejército lo hacen. Los líderes empresariales lo hacen a los trabajadores que envían a las minas de uranio y a las acerías. Los políticos lo hacen con todo el mundo. Y todos esos grupos deshumanizantes tienen en común que el proceso hace que sea aceptable el matar o destruir a otras personas. Creo que aquí hay un problema de lenguaje. Cristianos, capitalistas, marxistas, a quienes llamamos capicom, capitalismo y comunismo, todos ellos son revolucionarios en su propia mente, pero ninguno de ellos quiere realmente la revolución. Lo que realmente quieren es una continuación. Hacen lo que hacen de forma que la cultura europea pueda continuar existiendo y desarrollándose de acuerdo a sus necesidades. Veo que el territorio de la URSS solía contener un número de pueblos indígenas y que han sido aplastados para dar paso a las fábricas. Los soviéticos se refieren a esto como la cuestión nacional. La cuestión era si los pueblos indígenas tenían derecho a existir como pueblos, y se decidió que eran un sacrificio aceptable a las necesidades industriales. Miro a China y veo lo mismo. Miro a Vietnam y veo marxistas imponer un orden industrial y desenraizando a los pobladores indígenas de las montañas tribales. Veo a China detonando bombas nucleares, desarrollando reactores de uranio y preparando un programa espacial para colonizar y explotar los planetas de la misma forma que los europeos colonizaron y explotaron este hemisferio. Europa siempre ha buscado un Mesías, da igual cómo se llame. Los humanos son los más débiles de todas las criaturas, tan débiles que otras criaturas están dispuestas a dar su carne para que nosotros podamos vivir. Un lobo nunca olvida su lugar en el orden natural. Pero la madre tierra tomará represalias, todo el medio ambiente tomará represalias y los abusadores serán eliminados. Una parte de nuestra supervivencia es resistir. Nos resistimos no para derrocar a un gobierno o para tomar el poder político, sino porque es natural resistir el exterminio para sobrevivir. No queremos poder sobre las instituciones blancas, queremos que las instituciones blancas desaparezcan. Eso es la revolución. Aquellos que en última instancia abogan y defienden la realidad de la cultura europea y su industrialización son mis enemigos. Aquellos que resisten, que luchan contra ellos son mis aliados, los aliados de los pueblos indios de Abiyala, y me importa un carajo cuál sea su color de piel, porque el blanco es uno de los colores sagrados del pueblo Lakota. Rojo, amarillo, blanco y negro, las 4 direcciones, las 4 estaciones del año. Entender que la elección se basa en la cultura y no en la raza, porque Europa inventó la práctica de manipular el significado de las palabras y torcerlas a sí mismas. Ellos confunden rebelión con resistencia, no tienen nada útil que enseñarte y nada que ofrecerte como estilo de vida. Los europeos hace mucho que perdieron todo contacto con la realidad, si alguna vez tuvieron contacto con ella. Siente lástima por ellos, si lo necesitas, pero reconfórtate con quien tú eres como indio americano. Y yo estoy muy a gusto con lo que soy.
Excelencias, la situación en Oriente Medio es cada vez más funesta hora tras hora. La guerra en Gaza se está intensificando y se corre el riesgo de que se propague por toda la región. Las divisiones están fragmentando la sociedad. Las tentaciones amenazan con llegar a un punto álgido. En este momento crucial es fundamental dejar claros los principios, partiendo del principio fundamental del respetar y proteger a los civiles. He condenado de forma inequívoca los actos de terror sin precedentes y horripilantes de parte de Hamás a Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar la matanza deliberada, las heridas y los secuestros de civiles o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados de forma humana y liberados de inmediato sin condiciones. Tomo nota con respecto de la presencia entre nosotros de miembros de sus familias. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamás no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido durante 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra ha sido devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas a una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamás, y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Excelencias, incluso las guerras tienen reglas. Debemos exigir a todas las partes que respeten sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional. Deben aplicar cautela en el despliegue de operaciones militares para no atacar a los civiles, respetar y proteger los hospitales, respetar la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas que ahora están siendo lugar de acogida de más de 600.000 palestinos. Los bombardeos incansables de Gaza por las fuerzas israelíes, el nivel de bajas civiles y la destrucción generalizada de vecindarios sigue aumentando y es muy alarmante. Lamento con pesar y rindo homenaje a las decenas de colegas de Naciones Unidas que trabajan para la honra por los que han fallecido. Por desgracia, son 35 y seguimos contando los bombardeos de Gaza en las últimas 2 semanas. A sus familias les debo la condena de estos asesinatos y de otros semejantes. La protección de civiles es fundamental en cualquier conflicto armado. La protección de civiles no puede significar en ningún caso usarlo como escudos humanos. La protección de civiles no significa ordenar que más de 1 millón de personas sean evacuadas hacia el sur, donde no hay cobijo, no hay alimentos, ni agua, ni medicina, no hay combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupa profundamente las graves y claras violaciones de derechos humanitarios internacionales que estamos constatando en Gaza. Que quede algo bien claro. Ninguna parte, en ningún conflicto armado está por encima del derecho humanitario internacional. Excelencias, afortunadamente está llegando por fin alguna ayuda humanitaria a Gaza, pero es una gota de ayuda en un océano de necesidad. Además, nuestro suministro de combustible de Naciones Unidas en Gaza se agotará en unos días y eso sería otro desastre. Sin combustible no se puede prestar la asistencia a los hospitales, no tendrán energías y no se puede purificar el agua potable, ni siquiera se puede bombear. El pueblo de Gaza necesita suministro de ayuda continuada a un nivel que esté a la altura de sus enormes necesidades, y esa ayuda se debe prestar sin restricciones. Rindo homenaje a los colegas de Naciones Unidas y a los asociados humanitarios que trabajan en Gaza bajo condiciones tremendamente difíciles, a riesgo de sus vidas para brindar asistencia a los que lo necesitan. Son fuente de inspiración para aliviar este sufrimiento de pico, para facilitar la entrega de ayuda y hacerles más segura y facilitar la liberación de los rehenes. Reitero mi llamado a un alto el fuego humanitario de inmediato. Excelencias, incluso en estos momentos de peligro grave e inmediato, no podemos perder de vista la única base realista para una verdadera paz y estabilidad.
una solución de dos estados. Los israelíes deben de ver cómo se materializa su necesidad legítima de seguridad y los palestinos deben ver cómo sus aspiraciones legítimas de un Estado independiente se conviertan en una realidad de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, derecho internacional de acuerdos presentes. Por último, debe quedar claro el principio de la defensa de la dignidad humana. La polarización y la deshumanización se ven alimentados por un tsunami de desinformación. Debemos plantar cara a la fuerza del antisemitismo, el fanatismo antimusulmán y a toda forma de odio. Presidentes, excelencias, hoy es el Día de las Naciones Unidas. Se conmemora 78 años desde que entrara en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Esa carta recoge nuestro compromiso compartido por la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En este Día de Naciones Unidas, en esta hora crítica, insto a todos a que se alejen del abismo antes de que la violencia se cobre aún más vidas y se propague aún más lejos. Gracias. Unless he apologizes immediately, today we called him to apologize. There's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? Cientos de judíos estadounidenses protestaron en el Capitolio de Estados Unidos para exigir un alto al fuego entre Israel y Hamás. Cientos fueron arrestados por invadir el Capitolio. Afuera, otro grupo de manifestantes exhibía pancartas con condenas al genocidio de palestinos por Israel. So go the Lakota. Now the white man almost murdered, massacred all the buffalo. 110 years ago. Almost all the buffalo were gone. Almost all the Lakota were gone. Then the white man decided to save the buffalo and to save us. So he put the buffalo on a reservation. Here is our land. Here's our reservation. He put us there. You see, 157 years ago, we were free. And we militarily defeated the United States government, the United States of America, on the field of battle. And they begged us for peace. We had no knowledge of liars. We did not think that responsible human beings would lie. That grown men, old white men, we did not believe they would lie. But they do. All the time. To themselves they lie. Just leave us alone. Well, they didn't leave us alone. They kept lying and kept lying. And our land kept shrinking, and it kept shrinking to today.
must never forget that we were once a free people. For if we ever forget that we were free, we will cease to be Lakota. No more. No more Lakota. So I remember that. You know, I know that the spark of revolution started here. Now, I don't talk about Yo sé, revolution para like a empezar, teacher, like a white man, que la chispa de la revolución comenzó aquí. like an original person of this earth. Pero no estoy hablando de la revolución como un guachisu, como un hombre blanco, That's our only hope. sino I go to North como una persona originaria de esta tierra. and I go on the Atlantic En Ocean una and revolución completa, and I still see integral, the matriarchal vuelves way of life. a lo que empezaste. I still see the female Esa es balance nuestra esperanza. in the villages. We took back 800 acres of our land. Si sois realmente libres, nunca tendréis miedo. Freedom from time. Yo That there is no nunca time. he conocido el Time miedo. is on your side. Esta es There is no la time. tercera realización. Therefore, Sois libres on your side. si no conocéis el miedo. Now, in all of North America, you see the white man, he says there were 14 million in Tikana in North America, United States and Canada. That's what he says, 14 million. Well, he killed almost 14 million. Okay? So there's only about 1 million of us left. Was to never forget that we were once a free people and that we had to reestablish our freedom. So, we have a saying, as I mentioned earlier, you can capture a wolf and put it into a cage. That wolf will always try to escape the cage. But if that wolf has pups in the cage, those pups will never try to escape the cage. It's my people today. So, Mio Lakota, I am who I am. I am not a Washita. I am not a white man. I don't believe in his ways. I have fought against the capitalist giant and the communist giant. Now, I don't believe in the gun. Yeah. But like any natural animal, when you're cornered in a corner and it's a matter of survival, then you fight. And when my people are about to disappear, I choose to fight. Because I'm in a corner. I have children, I have grandchildren, and I have great-grandchildren. But I no longer will pick up the gun. I don't believe in it. My people, my ancestors, we never believed in that. If we did, the white man wouldn't be here. That's the beauty of it. We think of 7 generations. You know, white man doesn't think of 7 generations. He thinks of a bank, or he thinks of money. That's all he thinks of. And how that money, his step is going to make more money. Yeah. So I was wondering, look around the world and I see, and I watch the Palestinians. They get bombed and shot at and tortured and jailed and starved every day. And yet they've been fighting for over half a century. They've been resisting. They live in
just like we do, in open-air prison camps, you know? But they're being bombed and all of that. But they keep fighting. Why? Because they control the education of their future. They control the education of their future. Isruan takanarchin asab atu ni mazdam fili kedzan ikedzan smar البهلول عارف تجمك أذكر هكار أسلقين نروري أجت طبقة سنموسقة يسنك وين الكوز قد انطاقس تموج غروان يقول ذا ستو استصد التمسي أواس غنيبين أما تنتموجغا توشر تنتظار تمتلوات تزننك تقامي أفودا تغسا تنفقن انكرك كون يتقورم أتنتاقغا تزردا مدرات تكنين الدناب بكنين ولا ينورسن ولا جازم ولا يتنتفير غاسية تنتغري الدبورات وندرتكني في اللاو انكي تلاقى يمتوا ماهر